nosotros tomemos que tenga que ver con no dar clases, los vamos a afectar a ustedes. Nosotros hicimos un cronograma, rearmamos la actividad para las 9 semanas que restan de cursada. Esto lo publicamos hoy en Facebook y en la web de la Unidad Académica 1, de tal modo de perjudicarlos lo menos posible. Es decir, reagrupamos algunos temas y a lo largo de estas 9 semanas van a tener, si todo sigue bien, 5 clases de fisiología renal y 4 clases de fisiología de la sangre. ¿Está bien? En esas clases vamos a tratar de abarcar todos los temas. Se puede, o sea, unimos 2 clases en una. Hoy vamos a tener 2 clases. Lo que sería normalmente 2 clases la vamos a reorganizar y dar en una clase, cosa de que podamos hacer un paneo de todos los temas que tengamos que ver. Además, agregamos clases de consultas para los días lunes a las 14 horas, creo que es, o a las 16, no sé, están en la página, en donde los ayudantes van a estar con ustedes para poder consultar dudas y para poder, tratar de ayudarlos en la medida que podamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo van a ser las clases y los temas de las clases? Creo que algunos lo deben haber visto, pero están colgados en Facebook y en la web. ¿Está bien? Las diapositivas de este turno, ustedes ya me tuvieron probablemente en la primera clase, que fue la única que dimos, que fue previo al comienzo del cuatrimestre. Las diapositivas de esta clase las van a encontrar subidas en la página virtual, en el CITEP, en donde están cada una de ellas. Van a estar por separadas las clases para no... O sea, yo hoy voy a compactar, pero ustedes van a tener las 2 clases que corresponden a la primera clase de fisiología renal y a la segunda. La primera clase es ultrafiltración y hemodinámica renal y la segunda es evaluación de la función renal. Vamos a ver las 2 clases en una, pero las diapositivas están completas como separadas. ¿Está bien? Bueno, ustedes, digamos, pueden consultar todo lo que quieran, pueden escribir mails y la idea siempre es ayudarlos. La idea no es perjudicarlos, sino poder ayudarlos en lo que necesiten. ¿Está bien? ¿Todos están de acuerdo hasta acá? Empezamos la clase y me consultan lo que quieren después. Bueno, hoy sería la primera clase de fisiología renal. Si nos ponemos a seguir el orden, hoy es la primera clase que ustedes tuvieron y tuvimos una clase introductoria donde hablábamos de gradientes, de los 4 tipos de gradientes que pueden existir entre los distintos compartimientos, ¿se acuerdan? Allá lejos y hace tiempo, el 31 de julio fue que dimos esa clase y después no tuvimos más actividad. Hoy vamos a empezar con la fisiología renal y vamos a aplicar algunos de los conceptos que vimos en esa primera clase. Primero vamos a presentar al riñón como órganos reguladores y vamos a definir 3 funciones centrales que llevan a cabo los riñones y que juegan un rol relevante para mantener, ¿se acuerdan eso que habíamos definido en la primera clase de fisiología? Que era la homeostasis del medio interno. ¿Qué era la homeostasis? ¿Qué era mantener la homeostasis de nuestro mar interior, de nuestro medio interno? ¿Qué significa la palabra homeostasis? Volumen y electrolitos. ¿Están todos de acuerdo? Mantenerlo como en estado estacionario, mantenerlo constante, ¿sí? Digamos, la homeostasis es mantener el volumen y la composición de nuestro compartimiento extracelular, que es el medio interno, constante. Pese a que continuamente está cambiando, ¿de acuerdo? Si yo tomo agua, diluyo mi mar interior. Sin embargo, si tengo riñones funcionando correctamente, ¿qué van a hacer esos riñones ante un exceso de ingesta de agua? ¿Qué les parece a ustedes? Eliminar más agua y vamos a llegar a un balance entre lo que ingresa y lo que egresa, ¿sí? Pero para lograrlo tengo que regular, ¿está bien? Entonces, tienen que estar los riñones funcionando correctamente. Entonces hoy vamos a tratar de presentar cuáles son las 3 funciones esenciales de los riñones. Una de ellas es excretar, son órganos excretores que se encargan de excretar los productos de desecho metabólico y toxinas, ¿está bien? O demás drogas que se excretan por vía renal, etc. Es decir, los riñones tienen como función excretar aquello que el organismo necesita eliminar.
De hecho, los pacientes que tienen afectada su funcionalidad renal muchas veces entran en diálisis. ¿Qué es hacer diálisis en un paciente? Es eliminar de la sangre los productos de desechos metabólicos que los riñones no lo pueden hacer porque no funcionan correctamente. ¿Está bien? Entonces, una de las funciones centrales de los riñones es la excreción. Otra de las funciones centrales del riñón es mantener la homeostasis, esto que acabamos de definir, es decir, regular el volumen, el balance electrolítico y el balance ácido-base, ¿sí? Y otra de las funciones centrales que llevan a cabo los riñones son órganos productores de ciertas hormonas. ¿Qué hormonas se producen a nivel renal? La eritropoyetina, ¿sí? Que forma parte de la eritrogénesis, la génesis de glóbulos rojos. La vitamina D, que va a participar del metabolismo del calcio. Y ciertas hormonas como la renina o prostaglandinas que se encargan de regular la presión arterial y el flujo sanguíneo. ¿Está bien? Estas son las tres funciones relevantes que llevan a cabo los riñones. Ahora, para poder realizar eso, ¿está muy oscuro acá? ¿Ven? ¿Se ve? Bien. Para poder llevar, o qué es lo que hacen los riñones, o para poder entender cómo llevan a cabo estas funciones, tenemos que partir de la base que los riñones son capaces de filtran, ¿sí? ¿Qué es lo que filtran? A ver, los que ya más o menos leyeron algo. Plasma, todo completo, sin las proteínas. Es decir, son capaces de filtrar de la sangre que circula, son a nivel glomerular, tenemos arteriola aferente, ahora vamos a repasar un minuto la estructura de los riñones, arteriola deferente y glomérulo, son capaces de filtrar plasma sin proteínas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, filtran, ese filtrado de plasma sin proteínas se reabsorbe en su gran mayoría, o sea, recuperan todos aquellos, digamos, elementos, ya sea solutos electrolíticos o no electrolíticos, y agua que es necesario recuperar, vuelve al organismo. Son capaces de secretar. Secretar significa sacar de la sangre y mandar a la luz tubular, ¿sí? Y por último, se excretan todo aquello que va a ser parte del contenido de la orina. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con estos? Estas son las funciones que se llevan a cabo a nivel tubular. ¿Está bien? Entonces acá ustedes se van a encontrar con una expresión matemática, pero que está representando esto que acabamos de definir. Va a existir lo que llamamos una carga filtrada, carga reabsorbida, carga secretada y carga excretada. Entendamos qué es lo que significa la palabra carga, y esto es un concepto que va a aparecer en todas las clases de fisiología renal. Entonces es un concepto importante a entender y poder utilizarlo. Cuando hablamos de una carga, hablamos de una cantidad. Cantidad. ¿Sí? Cantidad de algo. ¿Sí? Si yo hablo, por ejemplo, de la carga... Perdón, vamos a seguir definiendo lo que es una carga. Es una cantidad de una sustancia, ¿sí?, que se filtra, si hablo de carga filtrada, que se reabsorbe, es una cantidad que se reabsorbe si hablo de carga reabsorbida, una cantidad que se secreta si hablo de carga secretada, o una cantidad que se excreta si hablo de carga excretada. ¿En qué unidades? En una unidad de tiempo. Es decir, cuando yo hablo de carga filtrada, es la cantidad de una sustancia que se filtra en una unidad de tiempo. Si hablo de carga secretada, es la cantidad de carga que se secreta en una unidad de tiempo. Y si hablo de carga excretada, es la cantidad que se excreta en una unidad de tiempo. La unidad de tiempo es muy importante. No es lo mismo excretar o filtrar o reabsorber una cierta cantidad en un minuto que en una hora o en un día. ¿Está bien? Entonces, ¿el concepto de carga está claro?
Pongamos un ejemplo. Si yo pregunto, ¿cuál es la carga filtrada de sodio? ¿Sí? Es la cantidad de sodio que se filtra por minuto, o por hora, o por día. Yo defino cuál es la unidad de tiempo. ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver si están de acuerdo lo que representa esa ecuación. La carga excretada, es decir, lo que va a aparecer en la orina, ojo que ustedes muchas veces confunden excretar con secretar. Son dos cosas bien distintas. ¿Sí? Secretar es lo que sale de la sangre y va a la luz tubular, y excretar es lo que se va al exterior. ¿Está bien? Es la orina final. ¿Ok? Entonces, la carga excretada, ¿sí? Es la orina que, digamos, tiene que ver cuánto sodio, si hablo carga excretada de sodio, cuánto sodio aparece en orina por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, la carga excretada va a ser igual a lo que filtré, a la carga filtrada, que es de donde se inicia el proceso, menos le tengo que restar lo que recupero, la carga reabsorbida. ¿Están de acuerdo? Porque se lo saco. No lo voy a excretar si lo reabsorbo. ¿Y va a la sangre eso? Y eso vuelve a la sangre. Por ejemplo, vos filtrás sodio, 100% de sodio filtrado, hay un 80% de ese sodio que se filtra que ya vuelve o se reabsorbe a nivel del túbulo proximal y luego se va reabsorbiendo en los distintos segmentos. ¿Está bien? Se lo quito, lo vuelvo a la sangre. Y hay sustancias que tienen la capacidad de secretarse. Entonces, la carga excretada va a ser igual a lo que filtré menos lo que reabsorbí, más lo que le agrego a la orina que estoy formando porque lo estoy secretando. Por supuesto que no todas las sustancias se secretan. El sodio no se secreta, por ejemplo. ¿Está bien? Qué sé yo, la glucosa no se secreta. O sea, no todas las sustancias, pero esta es una fórmula general o un concepto general. Lo que yo excreto va a estar formado por lo que filtré menos lo que le saqué más lo que le agregué. ¿Se entiende? ¿Todos siguen este concepto? Bien. De eso se encargan los riñones y vamos a verlo a lo largo de toda la clase cómo lo hacen. ¿Está bien? Para eso presentemos, y esto paso porque ustedes ya cursaron histo, anatomía, etcétera, que son cómo son estructural y anatómicamente los riñones, ustedes lo saben. Ustedes saben que la unidad funcional son los túbulos renales, que tienen, si quieren, los túbulos tienen segmentos que están bien diferenciados, el túbulo contorneado proximal, ascendente, descendente, delgada, ascendente, delgada, ascendente, gruesa, distal y colectores, que son, si quieren, no solo, o sea, ¿por qué se los diferencia? Son túbulos, pero con características estructurales diferentes y con funciones diferentes. ¿Está bien? Eso lo repasan por su lado, pero acá yo quiero introducir algo importante. Fíjense que nosotros, a nivel de la hemodinamia, nosotros tenemos que la arteria renal se va bifurcando hasta llegar a ser arteriola aferente. Luego tenemos capilar glomerular y arteriola deferente y capilar peritubular. ¿Se acuerdan de eso? Y acá hay una cosa muy importante que nos va a servir muchísimo para entender cómo se forma la orina. Y es que tanto la arteriola aferente como eferente son dos sitios de alta resistencia. Es decir, que la sangre viene con una determinada presión y en esos dos sectores hay una alta resistencia al paso de la sangre. ¿Está bien? Mientras que el capilar glomerular es un sitio de alta presión. Es un lugar donde hay mucha presión. ¿Y por qué les parece que sería importante que haya mucha presión a nivel del capilar glomerular? Para poder filtrar. ¿Sí? No se olviden que el proceso de filtración es como cuando yo abro una canilla de líquido y te pongo un filtro en la canilla y tengo que atravesarlo. ¿Sí? Con la presión que tenga el agua me va a facilitar más o menos ese filtrado. ¿Está bien? Entonces tenemos dos sitios de alta resistencia, que son la arteriola aferente y eferente, y dos sitios de diferente. El capilar glomerular es un sitio de alta presión y el capilar peritubular es un sitio de baja presión. ¿Está bien? Eso vamos a ver que juega un rol importante en los procesos de formación de la orina. Bien, repasemos cómo estaba constituido el glomérulo, simplemente porque lo necesitamos para la clase de hoy. ¿Están todos de acuerdo que el glomérulo es una estructura formada por el aparato yuxtaglomerular, el mesangio y la barrera de filtración? O sea, es una estructura compleja el glomérulo.
¿Qué era el aparato yuxtaglomerular? El aparato yuxtaglomerular a su vez está formado, está acá marcado en azul, estas diapositivas, insisto, que están subidas al CITEP, donde tenemos tres componentes: células a nivel del túbulo distal, células diferenciadas que se llaman mácula densa, células de la arteriola aferente que son unas células granulares que producen, ¿qué hormona? La renina. Y después tenemos células mesangiales, que son células de soporte. Esos tres elementos, las células mesangiales, la mácula densa y las células granulares, constituyen el aparato yuxtaglomerular. ¿Cuáles son las funciones del aparato yuxtaglomerular? Dos funciones relevantes. Primero, producir renina, ¿sí? Como ustedes bien lo dijeron, ante una caída de la presión, vamos a ver que se sintetiza y libera renina. Y además van a regular la velocidad de filtrado o el volumen de filtrado glomerular. Es decir, que van a censar si hay un aumento o una baja en el volumen y lo van a regular. Es decir, el aparato yuxtaglomerular juega roles relevantes en la función renal. ¿Pero de qué está constituido además el glomérulo? De células mesangiales, que están acá en color verde, y de la barrera de filtración. La barrera de filtración va a ser el límite para decir esto se filtra y esto no se filtra. Ustedes me dijeron que se filtra de la sangre el plasma, es decir, los glóbulos rojos, blancos, plaquetas no se filtran, por un lado, y del plasma no se filtra todo, no se filtran las proteínas, el resto sí. ¿De qué está formada esa barrera de filtración? La barrera de filtración también tiene tres capas, si quieren. Esta es una microscopía electrónica donde podemos ver que en un corte vemos el endotelio del capilar fenestrado, que tiene poros que dejan pasar sustancias grandes, pero hay una lámina basal que empieza a hacer un filtro, un límite al paso de glóbulos rojos, blancos, etc. Y después tenemos los podocitos. ¿Se acuerdan de los podocitos? Los podocitos, estos tres estructuras, digamos el endotelio, la lámina basal y los podocitos, constituyen lo que llamamos barrera de filtración. Esa barrera, si está funcionando correctamente, va a permitir el paso de ciertas sustancias y no de otras. ¿De acuerdo? Aquí vemos esquemas con otras, son estructuras bien complejas, tienen como una malla, una red que va a retener ciertas sustancias y dejar pasar otras, etc. Ante determinadas patologías, cuando esta barrera de filtración se ve afectada, podemos perder proteínas y tener proteinuria, y aparecen proteínas en orina. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que se filtra y qué no se filtra? O sea, vamos a ver por qué se filtran algunas cosas y por qué no otras. ¿Está bien? Entonces, ustedes bien dicen que lo que se filtra, o lo que llamamos ultrafiltrado, está formada por plasma menos proteínas, ¿sí? Ahora, el límite del filtrado, que se filtra y que no se filtra, está dado por el tamaño de las moléculas, ¿sí? Es decir, que las moléculas de más tamaño van a estar más limitadas en pasar que las de menos tamaño. Pero no es solo el tamaño, sino la carga de las moléculas que vamos a filtrar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esa barrera de filtración está formada, las tres capas, tienen glicoproteínas con carga negativa. Entonces, al tener cargas negativas, las glucoproteínas, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que van a facilitar el paso de sustancias cargadas negativamente o las que están cargadas positivamente? Positivamente, siempre las dos cargas de igual signo se repelen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va a poner, o qué va a estar, cuál va a ser el límite del paso, el tamaño de la molécula y su carga? Fíjense, en este esquema de la parte inferior, es un esquema clásico que aparece en todos los libros. Acá lo que estamos viendo es qué se filtra y qué no, o sea, el filtrado relativo, en función del radio de las moléculas. Estas son moléculas de dextrano, no importa, es una sustancia, dextrano artificial, en donde uno tiene la capacidad de generar dextranos de distinto radio, pero a su vez tiene la capacidad de generar dextranos con cargas neutras, o sea, sin carga, con cargas positivas o con cargas negativas. Y fijémonos cómo es la capacidad de filtrar. Supongamos que tenemos una molécula de dextrano de 30, ¿sí? Si solo se filtrara
por el radio o el tamaño de la molécula, ¿ustedes qué piensan? ¿Que si tengo una de 30 voy a filtrar más que si tengo uno de 40? ¿O no? Y si tengo una de 18 filtro más que uno de 30. Eso es verdad. Fíjense que en todas las curvas filtro más cuanto menor es el radio de la molécula que cuanto mayor es. Pero ¿qué pasa con la carga? Y este es el ejemplo donde vemos que no solo el radio de la molécula es importante, sino su carga también. Fíjense, supongamos que tenemos una molécula de 30 de radio, pero esta en verde está cargada con aniones, o sea, negativamente. La roja no tiene carga y la azul, violácea, está cargada positivamente. A igualdad de radio, ¿cuál filtra más? ¿Esta o esta? La catiónica. Es decir, que las cargas positivas son más fáciles de pasar a igualdad de radio que las negativas. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo claro que muestra cómo influye el radio de la molécula y su carga. ¿Está bien? En esta tablita vemos que de acuerdo al peso molecular, fíjense, moléculas de agua, sodio, glucosa, inulina, filtran libremente, mientras que mioglobina ya hay un filtrado, un 75% de las moléculas filtran, y albúmina ya casi no filtra, ¿está bien? En condiciones fisiológicas normales. Si yo tengo un daño en mi barrera de filtración, puedo perder proteínas, pero en condiciones fisiológicas no. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. ¿Qué es el volumen de filtrado glomerular? Entonces, empezamos a formar orina, empezamos filtrando, que era el paso inicial. ¿Cómo se estima el volumen de filtrado glomerular y de qué depende? Tenemos que para esto retomar cosas que vimos en la primera y única clase que tuvieron hasta ahora. Si yo tomo un capilar cualquiera del organismo, que no sea glomerular, tomo un capilar sistémico y lo voy a comparar con un capilar glomerular. ¿Todos están de acuerdo que en un capilar sistémico hay filtrado y reabsorción? Eso estamos bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo dibujo un capilar cualquiera del organismo, cualquier capilar sistémico, yo voy a tener, si quieren, extremo arteriolar y extremo venoso. En el extremo arteriolar yo voy a filtrar, cediendo a los tejidos oxígeno y nutrientes en general. Cedo, tiene sangre oxigenada con nutrientes, cedo a los tejidos. Y en el extremo venoso recupero dióxido y otros desechos, por lo cual hay una reabsorción. ¿Están de acuerdo con eso? Bien. ¿A qué se debía que el movimiento sea en una dirección o en la otra? ¿Qué fuerzas intervenían? Presión hidrostática, presión oncótica. Bien, la presión hidrostática tiene que ver con la presión que tiene la sangre desde que sale del corazón, circula. Mañana empiezan con cardio y van a entender, pero ya tuvieron una primera clase de fluidos. Es decir, la sangre es un fluido que sale del corazón y se distribuye hacia todos los rincones del organismo, y ese movimiento se debe a una diferencia de presión, ¿sí? Que a los chicos de cardio no les gusta hablar de presión hidrostática, pero a nosotros sí nos gusta. Pero tiene que ver con la presión arterial, es decir, están asociados aunque no son sinónimos. Entonces la sangre, cuando llega a cualquier capilar a nivel arteriolar, tiene una presión arterial o una presión hidrostática de unos 40 milímetros de mercurio, más o menos. Pero a medida que circula, ustedes van a ver por qué la sangre, desde que sale del corazón y circula y llega a los capilares, va perdiendo energía y va disipando esa energía y perdiendo presión. Y cuando estoy en el extremo venoso, la presión cayó y es de unos 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora, además de esa presión hidrostática, que además hay una presión en el intersticio menor que juega en sentido contrario, además tenemos una presión oncótica. La presión oncótica, ¿quién la define o a quién se debe? A las proteínas. Entonces tenemos una presión oncótica que la simbolizamos con la letra pi y ronda los 25 milímetros de mercurio. Es decir, está por debajo de la presión arterial. Y se mantiene constante. Es simétrico esto, pero es idéntico. Lo voy a mostrar en el
gráfico bien hecho, se mantiene, o sea, la presión oncótica se mantiene constante, la presión hidrostática cae, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La presión hidrostática tiende a sacar líquido y la oncótica a meter, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática hace que el líquido salga de un compartimiento de donde su presión es mayor hacia uno donde es menor, mientras que la presión oncótica genera un gradiente osmótico que mueve el líquido desde el intersticio hacia el interior. Entonces, estas dos fuerzas están en juego en simultáneo, no es que está o una o la otra, están las dos al mismo tiempo. La resultante de estas dos fuerzas, una tiende a decir al líquido que salga, la otra a meterlo. El neto va a ser la resultante del juego de esas fuerzas, ¿está bien? El neto, en este segmento, hay filtración y en el segmento venoso hay reabsorción. Ahora, el volumen filtrado es muy similar al volumen reabsorbido. Es decir, yo no tengo pérdidas de volumen de sangre en un capilar. ¿Está bien? Entonces, podemos hablar del volumen filtrado y el volumen reabsorbido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vayamos a nuestro capilar. El volumen filtrado en un capilar sistémico va a ser directamente proporcional a la resultante de esas fuerzas, lo que llamamos presión neta de ultrafiltrado, que es en definitiva la resultante de las fuerzas de presión hidrostática y oncótica en el capilar y en el intersticio. ¿Está bien? Eso se llama presión neta de ultrafiltrado. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Van entendiendo? Bien. Entonces, yo digo, el volumen de filtrado, ¿cuánto voy a filtrar? ¿Cuál va a ser este volumen, si quieren, en un capilar sistémico? A esto lo llamo volumen filtrado. El volumen filtrado va a ser directamente proporcional a la presión neta de ultrafiltrado, que ahora vamos a repasar qué es. ¿Sí? ¿Qué es la presión neta de ultrafiltrado? La presión neta de ultrafiltrado en un capilar sistémico, a ver si estamos todos de acuerdo, es la presión en el capilar hidrostática, la presión hidrostática en el capilar que tiende a sacar líquido, menos la presión hidrostática en el intersticio que tiende a meter. La resultante de estas dos me va a dar en neto, como esta es mayor que esta, me va a dar en neto que esta tiende a filtrar. ¿Están de acuerdo? Menos la presión oncótica, debido a las proteínas retenidas en el interior del vaso, tiende a mover líquido hacia donde están las proteínas. Generan un gradiente osmótico que hacen que se mueva en esa dirección. Pero hay también una presión oncótica en sentido contrario muy chiquita y hasta despreciable. ¿Está bien? Entonces, la resultante de estas fuerzas es la presión hidrostática menos la oncótica menos la intersticial menos la oncótica. Eso me define lo que llamamos presión neta de ultrafiltrado. Es el juego de las presiones hidrostáticas y oncóticas. ¿Está bien? Una cosa importante. Este juego de presiones es casi idéntico en un capilar sistémico y en un capilar glomerular. No varía. Entonces, el volumen de filtrado en cualquier capilar va a ser directamente proporcional a esa presión. Pero, ¿qué otra característica o qué otras cosas juega? Nosotros tenemos, para que se mueva un volumen de líquido tiene que haber una fuerza impulsora, una presión neta de ultrafiltrado. Pero además, ese volumen o ese líquido tiene que atravesar una superficie, ¿sí? Que es la superficie del endotelio del capilar, ya sea el capilar sistémico o el capilar endotelial. Tiene que atravesar la barrera de filtración. ¿Estamos de acuerdo? Esa característica cómo está definida esa barrera de filtración no es lo mismo en un capilar sistémico que en un capilar glomerular. En un capilar glomerular tenemos podocito, la lámina basal, el endotelio, o sea, es una estructura de filtración mucho más compleja y de una estructura diferente a un capilar sistémico. Entonces, el volumen de filtrado va a ser directamente proporcional a la presión neta, la fuerza impulsora, pero la constante o lo que va a definir va a depender de un coeficiente que llamamos coeficiente de filtración, que tiene que ver con las características de la membrana del capilar, ¿sí? Como es esa membrana, y cuánta superficie disponible tengo.
para filtrar. ¿Está bien? Eso es lo que se define como constante de filtración. La constante de filtración es una característica de la membrana filtrante, ¿sí? No solo por su característica en tanto de permeabilidades, sino de superficie disponible, ¿ok? Y acá viene la diferencia entre por qué voy a filtrar más en un capilar glomerular que en un capilar sistémico. Si la presión neta de ultrafiltrado es la misma, lo que cambia es las características de este coeficiente de filtración, de modo tal que el KF, o sea, el coeficiente de filtración en un capilar glomerular es 100 veces mayor que en un capilar sistémico. Entonces, fíjense, el volumen de filtrado en un capilar sistémico son unos 14 mililitros por minuto o 20 litros por día. Es decir, en la sumatoria de los capilares sistémicos se filtran unos 20 litros de plasma sin proteínas por día, mientras que en un capilar glomerular se filtran 180 litros de plasma por día. Ustedes ven la magnitud. Esto quiero recordarlo porque yo tomo final y intentan irse de fisiología sin saber esto, ¿no? Intentan, digo, porque subestiman. Nosotros no pretendemos que ustedes sepan cosas de memoria porque sí. Pero hay datos que no pueden no saber, ¿está bien? ¿Cuál es la concentración de sodio en plasma? La tienen que conocer. ¿Cuál es la concentración de potasio en plasma y bicarbonato también? ¿Cuál es el volumen de filtrado glomerular? Lo tienen que conocer. O sea, no me puede decir, pretender ir de fisiología diciendo, ahí sí, filtramos más o menos 1 litro por día. ¿Está bien? Porque es no tener idea de lo que hace un riñón. ¿Está bien? Y este número yo voy a hacer un poco de prensa amarilla porque lo quiero magnificar. ¿Ustedes entienden lo que son 180 litros por día? Quiere decir que 180 litros de plasma se filtran en nuestros riñones y nuestros riñones funcionan bien a lo largo de un día. Y repasemos, hagamos alguna cuentita para entender de qué se trata. ¿Ustedes se acuerdan en la primera clase que decíamos que qué porcentaje de nuestro peso es agua? ¿Cuánto? 60. Escucho entre 60 y 70. El 60% de lo que pesamos es agua. ¿Están de acuerdo? Agua total de todo el organismo. Es decir, si pesamos 60 kilos, 36 de esos kilos es agua. Si pesamos 70, 6 por 7, 42 kilos es agua. Ahora, ese agua no está homogéneamente distribuida. ¿Se acuerdan que había compartimientos extracelular e intracelular? Bien. ¿Cuánto era el agua distribuida respecto a nuestro peso extracelular? El 20% del peso es agua, 20% siempre de lo que pesamos. Es agua extracelular, ¿se acuerdan? Y a su vez, que si pesamos 70 kilos, vamos a poner 70 kilos, un individuo de 70 kilos, o sea, tenemos 42 litros es el agua total, o kilos. El 20% de 70 son 14 litros, ¿sí? Es agua que está fuera en el extracelular. Pero a su vez el extracelular, ¿se acuerdan que lo dividíamos en intersticial e intravascular? O sea, lo que está dentro de los vasos o lo que está por fuera. ¿Y se acuerdan cómo era esto? 15% y 5%. El 15% era agua intersticial y un 5% intravascular. ¿Cuánto es el...? O sea que la sangre que está en el interior de los vasos es el 5% de nuestro peso. ¿Sí? ¿Cuánto es eso aproximadamente? ¿Cuánto? 3,5 litros. ¿Sí? 3,5 litros. Yo tengo 3,5 litros de agua en el interior de los vasos y filtro 180 litros de agua por día. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces da vuelta toda la sangre y se filtra a lo largo del río? Se filtra, se filtra, se filtra, se filtra unas 60 veces por día todo nuestro plasma. ¿Se entiende? Es decir que la función central de los riñones son filtros que hacen que se filtre todo nuestro plasma por lo menos 60 veces a lo largo de un día si funcionan correctamente nuestros riñones. Si no lo hacen, el volumen de filtrado glomerular
puede ser muy inferior a los 180 litros por día si los riñones no están funcionando correctamente. ¿Está bien? Entonces, eso me va a traer consecuencias a nivel de presión arterial, a nivel de todas las funciones que lleva adelante el riñón, a nivel de excreción de desechos metabólicos, etc. ¿Ok? Entonces, fíjense la gran diferencia entre un capilar sistémico y un capilar glomerular. La presión neta de ultrafiltrado es casi la misma, pero uno tiene un coeficiente de filtración 100 veces superior al otro, la superficie y las características de la barrera de filtración son muy diferentes en un capilar glomerular que en uno sistémico, que hacen que a lo largo de un día en un capilar, en la sumatoria de capilares sistémicos se filtren 20 litros de plasma por día y luego se recuperan, ¿sí? Se recuperan en el extremo venoso, mientras que en un capilar glomerular se filtran 180 litros por día. ¿Estamos de acuerdo con esto? Seguimos entonces. ¿Qué pasa en un capilar sistémico, que lo vimos en la clase pasada, que fue hace un mes y pico? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un déficit de proteínas? ¿Qué pasa, por ejemplo, pregunta que yo hago siempre en un final para aplicar esto que vimos en la clase? Y es, ¿qué pasa si yo me quemo un dedo con fuego? ¿Qué pasa si yo me quemo el dedo? Me quemé con fuego en una hornalla. ¿Qué me pasó? No, pero vayamos en orden. ¿Qué me pasó primero? Antes de que se me forme la ampolla, yo hice otra cosa. Dejé el dedo ahí metido, lo saqué. Ya cursaron neuro ustedes, ¿sí? Me dejaron el dedo ahí, les dolió. Putearon y sacaron el dedo. ¿Está bien? Bien, y luego se me formó una ampolla. ¿Por qué se me formó una ampolla? Con esto lo podemos ver. Se me formó una ampolla porque yo tengo capilares, o sea, tengo terminales nerviosos, por lo cual me dolió, y tengo capilares, que fueron los que hicieron que se me formara la ampolla. ¿Qué pasó? Yo rompí la pared de los capilares, pues la quemé. Entonces esto que me retenía las proteínas hizo que se me piantaran, salieran proteínas, porque rompí la barrera, el endotelio, ¿ok? Perdí proteínas, entonces ya las proteínas no están en 25, sino están más abajo. ¿Se acuerdan que estaban más o menos en el orden de los 25 milímetros de mercurio? Ahora la tengo más abajo. Entonces, esta era una fuerza que se oponía a la filtración, ¿de acuerdo? Si tengo menos fuerza que se opone, filtro más. Extravasación del líquido, edema, ampolla, ¿sí? La ampolla es un edema, ¿sí? Es extravasar líquido. Simplemente porque una de las fuerzas que se opone al filtrado disminuyó. ¿Están todos de acuerdo con eso? Bien. ¿Qué pasa en un capilar glomerular? De nuevo, están en juego las mismas presiones hidrostáticas oncóticas, que ahora las llamamos distintos. Hablamos de la presión hidrostática no en el capilar sistémico, sino en el capilar glomerular. Hablamos de presión hidrostática no en el intersticio, sino en la cápsula de Bowman. Nos ubicamos en otra estructura, pero hablamos de lo mismo. Hablamos de la presión oncótica en el capilar glomerular y presión oncótica en cápsula de Bowman. La presión oncótica en cápsula de Bowman es prácticamente cero porque no se filtran proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos calcular la presión neta de ultrafiltrado y con el coeficiente de filtración característico de los capilares glomerulares definimos cuál es el volumen de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia si ustedes ven capilar sistémico y capilar glomerular? Que acá ustedes estaban de acuerdo, la presión oncótica se mantenía constante y la hidrostática bajaba, en este extremo filtrábamos y en este extremo reabsorbíamos. ¿Qué pasa en un capilar glomerular? A ver, vamos a poner el dibujito. Sí, acá está más lindo. Bueno, no, acá el comparativo está bien. La presión hidrostática se mantuvo constante entre el extremo de arteriola aferente y arteriola deferente, ¿no? ¿Y la presión oncótica qué pasó? Acá la presión oncótica se mantenía constante. ¿Y acá? Va aumentando, aumentando, aumentando hasta que iguala a la presión hidrostática. No la supera, la iguala. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces si la presión hidrostática siempre es superior a la oncótica? Solo hay filtración, ¿de acuerdo? Bien, entonces acá tenemos filtración y acá tenemos reabsorción, pero en un capilar glomerular solo tenemos filtración.
¿sí? A mí me gusta hacer un esquema comparativo, que no está en ningún libro, tampoco es real, pero me parece que a los fines didácticos es muy importante. Si yo dibujo un capilar sistémico cualquiera, que tengo extremo arteriolar y extremo venoso, entonces dijimos la presión hidrostática cae y la oncótica se mantiene constante. La oncótica se mantiene constante. Supongamos que me salga simétrico y tenemos entonces volumen filtrado es este, volumen reabsorbido es este. ¿Están de acuerdo? Ahora, si yo dibujo, esto no existe en la naturaleza, pero lo voy a hacer así para que quede graficado. Tengo arteriola aferente y arteriola eferente. Estoy en un capilar glomerular. La presión hidrostática se mantiene constante. ¿Por qué se mantendrá constante la presión hidrostática? Acá dijimos que cae porque hay una resistencia al paso de la sangre y va perdiendo, disipándose energía. ¿Acá por qué se mantendrá constante? Siempre arteria. ¿Es un sitio de alta resistencia? No ofrece resistencia al paso de la sangre. Y además, ¿qué otro elemento puede estar en juego para los que leyeron algo? Porque me imagino que mientras nosotros estábamos de paro, ustedes estaban estudiando fisiología, ¿no? Flujo constante, pero hay otra cosa. Está entre dos sitios de alta resistencia, baja resistencia al paso. ¿Y qué más? Hay una propiedad que hoy vamos a ver que tienen los riñones y el cerebro, que ustedes ya vieron el cerebro. Autorregulación, ¿sí? Los riñones tienen la capacidad de autorregular la presión y el volumen. Después vamos a ver cómo. Y la presión oncótica va aumentando hasta que iguala a la hidrostática. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá hay filtración, solo filtración. Pero si yo sigo la anatomía, sigue la arteriola eferente, no es así, insisto, es simplemente a fines didácticos. Pero ustedes me permiten dibujar acá el capilar peritubular. Es lo que continúa, ¿está bien? Y si yo lo dibujo acá, capilar peritubular. Entonces, a nivel de glomérulo filtré, a nivel de capilar peritubular reabsorbo casi todo lo que filtré. Reabsorbo agua, sodio, cloro, potasio, glucosa. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar con las presiones? Ahora que salgo de un sitio que lo regulo y lo mantengo constante, salgo de un sitio de alta resistencia, dijimos arteriola aferente y arteriola eferente, sitios de alta resistencia. ¿Qué le va a pasar a la presión hidrostática? Va a caer, como cae en cualquier capilar. Y la presión oncótica se va a mantener. ¿Y qué pasa entonces en un capilar peritubular? ¿Cómo es la presión oncótica respecto a la hidrostática? Es mayor. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Reabsorción, que es lo que necesitamos, reabsorber todo lo que se filtró. ¿Se entiende? Esto es solo a los fines didácticos, para que entendamos que, si quieren, las fuerzas de Starling, que es las fuerzas de Starling es el señor que las describe, que hablan de la presión hidrostática en un capilar y en su intersticio, o en cápsula de Bowman, y la presión oncótica, cómo juegan en simultáneo a favor o en contra, están en juego en los dos, y uno puede entender que también en la sangre, o sea, hay un líquido filtrado, pero luego se vuelve a recuperar, ¿se entiende? Lo que pasa es que ocurre en dos capilares que están en serie, uno es el glomerular y otro es el capilar peritubular. ¿Queda claro esto? La clase que viene, esta clase nos abocamos al filtrado, la clase que viene nos vamos a abocar a cómo se reabsorben esos líquidos filtrados, ¿está bien? Hoy nos vamos a quedar acá y vamos a ver cómo se regula, cómo lo medimos y la clase de hoy habla básicamente de filtrado, ¿está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí o alguna duda? ¿Vamos bien con esto? Vamos a probar si vamos bien haciendo el parcialito. Ustedes saben que todas las clases ustedes tienen un parcialito. La idea es que ustedes los resuelvan, nadie les va a poner nota por eso, nadie los va a calificar, pero sí vale como presente, como que están activos en la cursada,
y yo voy a ir mechando en todas las clases esas preguntas con las respuestas correctas para que les sirva para estudiar también, ¿está bien? Y para autoevaluarse. El sistema tira las preguntas en orden distinto y las opciones no están en el mismo orden para cada uno de ustedes. Cada vez que uno entra, baraja y las mezcla las opciones. Entonces no se anoten 4A o 1A, porque ni la 4 es la 4 para todos, ni la A es la A para todos. O sea, lean la pregunta e interpretenla. ¿Está bien? Entonces, esta pregunta decía, tienen dibujada 4 curvas, la A, la B, la C y la D, y dice que, bueno, habla de arteriola aferente y eferente, y dice, indique qué representan las líneas o las curvas A, B, C y D. Entonces, sin mirar la respuesta, yo siempre sugiero que si la pregunta está bien hecha, ustedes deberían poder contestarla antes de ir a buscar las opciones. Entonces es la mejor manera de no equivocarse. ¿Está bien? No miramos nada de lo que me pregunta y tratemos de interpretar. A ver, si estamos en un capilar glomerular, porque habla de arteriola aferente y eferente, no estamos en un capilar sistémico, hay una presión que es la más alta de todas, que se mantiene constante entre el extremo arteriolar y el extremo de arteriola aferente y eferente. ¿Cuál podría ser esa presión? ¿Hidrostática dónde? En el capilar. Muy bien. Hay una presión muy bajita, casi cero, la curva D, que se mantiene constante. ¿Qué podría ser eso? Oncótica en cápsula de bomba. Muy bien. Después tenemos una cosa que se va concentrando, va aumentando, que ¿cuál sería? Oncótica en capilar glomerular, ¿de acuerdo? Y después tenemos una intermedia que se mantiene constante. ¿Cuál podría ser? Presión oncótica en cápsula de bomba es 0, dijimos. Hidrostática, ¿está bien? Entonces ahora vamos y buscamos la opción. A, presión hidrostática capilar glomerular. B, presión oncótica. Bueno, buscan todas las opciones y van a ver que esa es la correcta. ¿Está bien? Como bien lo pudieron resolver ustedes sin mayores dificultades. Otra pregunta del parcialismo. Yo voy echando las preguntas en el lugar donde corresponden a los temas que vamos viendo. Insisto que no importa el número de la pregunta ni las opciones, el orden de las opciones. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen a la filtración glomerular? ¿Qué fuerzas de las 4 que definimos van en contra a la filtración glomerular? ¿Cuál? No escucho. Presión oncótica capilar glomerular se opone. Sí. ¿Qué otra? Hidrostática en cápsula de bomba. Entonces, como ustedes ya lo saben, porque lo pudieron razonar, buscan dónde está su opción. Entonces digo, ¿la presión oncótica en capilar glomerular y la presión oncótica en cápsula de Bowman? No. ¿La presión hidrostática en capilar glomerular y la presión hidrostática en cápsula de Bowman? No. ¿La presión hidrostática en capilar glomerular y la presión oncótica en cápsula de Bowman? No. La presión hidrostática en cápsula de Bowman y la oncótica en capilar glomerular, que ustedes bien lo definieron antes de leer la solución. Entonces, esta es una manera de contestar los choice. Buscar primero, saber ustedes, si ustedes saben, van a saber la respuesta antes que ir a mezclarse, porque si empiezan a leer todos, se empiezan a confundir. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿estamos de acuerdo cómo se logra el volumen de filtrado glomerular de los 180 litros por día, o 120 mililitros, o 125 mililitros por minuto? O sea, depende de la unidad de tiempo también, ¿no? Ahora bien, ese volumen de filtrado glomerular puede cambiar, no es a rajatabla estable. Hay situaciones fisiológicas, por ejemplo, si yo hago la vertical, no filtro igual que si estoy sentada, no filtro igual que si estoy parada. ¿Está bien? Y no tengo nada patológico, simplemente hay un cambio postural. Vamos a ver cómo se las ingenian los riñones para lidiar con esto, con que somos seres bípedos que nos mantenemos erguidos, pero nos acostamos, nos bañamos, nos metemos abajo el agua, salimos, hacemos cosas que hacen que, si los riñones dependieran de nuestros posicionamientos, filtrarían un rato, otro rato no. ¿Está bien? Bien, entonces hay alteraciones fisiológicas del volumen de filtrado glomerular.
Por ejemplo, ante aumento de la presión hidrostática en el capilar glomerular, si aumenta la presión hidrostática en el capilar glomerular, ¿están de acuerdo que aumentaría el volumen de filtrado? Es la principal fuerza, ¿no es cierto? La presión hidrostática es la que más define el sentido del filtrado en el capilar. Entonces, si aumenta la presión, aumenta el volumen de filtrado. ¿Sí? Y si hay variación del flujo sanguíneo renal, lo mismo. Si yo tengo más aporte de flujo, tengo más filtrado o volumen de filtrado glomerular. Fíjense lo del flujo. Si yo tengo flujo plasmático renal normal, yo tengo las dos juegos, la resultante de las dos presiones, la hidrostática y la oncótica, definen el volumen de filtrado que está en amarillo. Si yo tengo un flujo plasmático disminuido, es decir, tengo menos, supónganse me deshidraté, tuve una hemorragia, tuve alguna situación que haga que tengo menos aporte o menos flujo sanguíneo. A ver si están de acuerdo. Si yo tengo disminuido el flujo sanguíneo, o sea, como que tengo más lento la llegada de sangre al riñón, a los capilares, se llega al equilibrio entre las dos fuerzas antes del extremo. ¿Y cómo es el volumen de filtrado? Menor que este, ¿de acuerdo? Por el contrario, si yo tengo aumentado el flujo sanguíneo, pasa más rápido, no doy tiempo a que se concentren las proteínas, se concentran menos y tengo mayor filtrado glomerular. O sea, al tener mayor flujo aumenta el filtrado. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, entonces, hay dos situaciones fisiológicas que son que cambie la presión hidrostática o que cambie el flujo sanguíneo. En esos casos va a aumentar, ya sea si aumentan los dos o si disminuyen, o disminuir el volumen de filtrado. ¿Está bien? Bien. Ahora viene un tema que tiene que ver con cómo se puede modular o cómo el organismo modula el volumen de filtrado glomerular. Y ahora nos vamos a abstraer y vamos a todos imaginarnos que tenemos una manguera en mano para regar el jardín. ¿Está bien? Porque es eso lo que nos va a permitir entender lo que vamos a ver en este momento, y yo voy a ir dibujándolo en el pizarrón. Entonces, tengo una manguera que tiene lo que vamos a definir arteriola aferente, extremo de arteriola aferente, extremo de arteriola eferente, y tengo el glomérulo donde voy a filtrar. ¿Está bien? Entonces, chicos, ahora les pido silencio y pensemos. Supónganse que tenemos la manguera y yo la aprieto. Hago lo que se llama una vasoconstricción. ¿Está bien? La aprieto. Si la aprieto, ¿qué va a pasar con el agua que está circulando por la manguera? ¿Más rápido? No estoy hablando de velocidad. ¿Qué pasa? Hay menor flujo, me dicen ahí. Les pregunto, claro, los tengo que orientar. Vamos a hablar de dos cosas. Del flujo de agua o de sangre y de la presión. ¿Qué va a pasar con el flujo si yo aprieto la manguera? Va a disminuir, le estoy poniendo una resistencia. ¿Está bien? Entonces el flujo va a disminuir. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con la presión? Con la presión va a depender de dónde nos ubicamos. Si yo aprieto la manguera acá, una cosa es lo que le va a pasar a la presión para atrás y otra cosa es lo que le va a pasar a la presión para adelante. ¿Qué se imaginan que le pasa al agua en la manguera para el extremo que está más cerca mío? ¿Va a aumentar o disminuir? O sea, bueno, a ver, piensen, no tiren cosas sin pensar. Si yo tengo una manguera y la estoy apretando, ¿qué van a sentir? ¿Que hay más presión cerca mío o lejos? Cerca. Más presión cerca mío. Entonces, si yo aprieto la manguera acá, voy a tener dos cosas. Disminuye el flujo, va a disminuir el flujo porque estoy obstruyendo el paso del líquido, nada más. Disminuye el flujo plasmático, renal, y va a, para este lado, aumentar la presión. Y para este lado, disminuye la presión.
¿A mí cuál me interesa? Me interesa este lado, porque acá es donde yo filtro. No me interesa lo que pasa para atrás. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Pensémoslo de esta manera. Pensémoslo como intenta la diapositiva. Si yo digo que hay dos elementos que van a definir el flujo, o el flujo y el volumen de filtrado están relacionados entre sí, y a mayor flujo, mayor volumen, a menor flujo, menor volumen. ¿Se acuerdan? Y las presiones definen el volumen de filtrado. Entonces, si estos dos elementos van a definir el volumen de filtrado. Si yo disminuyo el flujo porque hice una obstrucción, o sea, hago una vasoconstricción en arteriola aferente, ¿sí? Disminuye el flujo y disminuye la presión para el lado de la filtración, ¿no es cierto? Entonces, si los dos elementos que definen el volumen de filtrado disminuyen, el volumen de filtrado disminuye. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Si yo hago una vasodilatación, es decir, si yo extiendo esto, pasa todo lo contrario. Si yo hago una vasodilatación de arteriola aferente, aumenta el flujo, aumenta la presión. Si aumentan los dos elementos que definen el volumen de filtrado, aumenta el volumen de filtrado. ¿Está bien? ¿Está bien eso? Sí. ¿Todos entendieron? Bien. ¿Qué pasa si yo aprieto la manguera del otro lado? De la arteriola deferente. ¿Qué pasa si yo hago una vasoconstricción, pero acá? Hago una vasoconstricción en este lado. ¿Qué le va a pasar al flujo? ¿Alguna vez que yo obstruyo algo me aumenta el flujo? No sé cómo logran pensar que aumenta un flujo si yo lo estoy estrangulando. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo que el flujo disminuye? Una pregunta, pero no se acumularía atrás. ¿Qué es que se acumula? O sea, yo no hice que no pase más. Lo apreté. Yo dejo seguir circulando. No obstruí, no dije, lo acogoté y dije no pasa más. Pero ¿a vos te parece que aumenta el flujo? ¿Flujo fluye más? en un principio se podría acumular. Chicos, fluir es transitar. Si yo te cierro la puerta, ¿fluís más o menos? Si te la entorno, fluís más que cuando está cerrada, pero menos que cuando está abierta. No sé, es algo como básico, es un elemento básico en el razonamiento. Fluye, si yo te obstruyo el paso voy a fluir menos. No hay manera, ¿no? Pensalo en velocidad por unidad de tiempo, ¿está bien? Sí. ¿Qué es arteriola? Estamos restringiendo el paso de la arteriola. Estamos haciendo una vasoconstricción de arteriola deferente. Y estoy preguntando qué pasa con el flujo y luego voy a preguntar qué pasa con la presión. Pero lo estamos razonando, no nos adelantemos. Ahora vamos a la respuesta. Yo estoy preguntando, el filtrado va a depender de estos dos elementos, del flujo y de la presión. Si todavía no me responden qué le pasa con el flujo, no puedo saber todavía qué le va a pasar al filtrado. ¿Qué pasa con el flujo? ¿Están todos de acuerdo que el flujo disminuye? No importa que se acumule, no sé las hipótesis de la acumulación. Simplemente restringo el paso, el flujo disminuye. ¿Sí? El flujo sanguíneo disminuye, o plasmático, lo que quieran. ¿Qué pasa con la presión hidrostática? Ahora, una cosa va a pasar para adelante, otra cosa va a pasar para atrás. ¿Qué pasa para atrás? A mí me interesa para atrás porque es donde se filtra. Para adelante, ¿qué me va a servir esta presión? ¿Para luego qué? Para reabsorber en el capilar peritubular. ¿Sí? Pero ahora yo estoy filtrando, me estoy definiendo qué pasa con el volumen de filtrado. ¿Sí? Entonces, si yo disminuyo el flujo, ¿y qué pasa con la presión para este lado? Lo mismo que pasaba cuando apretaba acá, me aumentaba para allá. Aumenta la presión. O sea, ahora tengo dos elementos, uno que baja y otro que sube. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo hago una vasoconstricción de arteriola deferente? Es más compleja la situación, porque el flujo disminuye y la presión aumenta para el lado del filtrado. Entonces, si estas dos fuerzas son iguales en el sentido contrario, no se modificaría. Ahora, ¿qué pasa? Si la vasoconstricción es moderada, o sea, si apenas aprieto la arteriola deferente, en ese caso, prima la presión hidrostática y el volumen de filtrado glomerular aumenta.
Ahora, si yo le estrangulo, le hago una vasoconstricción severa a la arteriola deferente, me va a primar el flujo y en ese caso disminuye el volumen de filtrado glomerular. ¿Se entiende? Va a depender de la severidad de esa vasoconstricción. Apretar la manguera, apretar la arteriola aferente o soltarla de aferente y la deferente es la manera que tiene el riñón de regular su volumen de filtrado glomerular. ¿Sí? Constantemente se aplica esto de vasocontraer o vasorelajar para modular el volumen de filtrado glomerular. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bien, este es un elemento importante a entender. Hay situaciones patológicas, así como la situación, o sea, fisiológicamente, modulando la presión y el flujo, modulo el volumen de filtrado glomerular, hay situaciones patológicas en donde se puede ver alterado el volumen de filtrado glomerular. Por ejemplo, si aumenta o disminuye la presión oncótica en el capilar glomerular, por ejemplo, si tengo un déficit de proteínas o un exceso de proteínas. ¿Por qué se va a ver afectado? Si aumenta la presión oncótica en el capilar glomerular porque tengo un exceso de proteínas, ¿qué le va a pasar al volumen de filtrado? Disminuye. ¿Está bien? Otra de las presiones que puede verse ante una obstrucción, por ejemplo, por cálculos renales, si yo obstruyo acá a nivel tubular, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática en cápsula de bomba? Si aumenta la presión en cápsula de bomba, se opone y disminuye el volumen de filtrado. Pero es patológico esto. Y también hay situaciones patológicas de determinados fármacos vasodilatadores que hacen que aumente el KF, o sea, la superficie de filtrado, y en ese caso aumenta el volumen de filtrado glomerular. O hay otras situaciones en determinadas enfermedades que disminuye la superficie de filtrado, entonces acá hay una disminución. Pero estas situaciones son patológicas o farmacológicas. Fisiológicamente, modulando la presión y el flujo, se modula el volumen de filtrado glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta de Marcelito, a ver si todos hasta acá entendimos. La constante de filtración KF, ¿no?, en glomérulos renales tiene las siguientes características. Esta no es una buena pregunta de choice, porque yo no puedo buscar las opciones si no las leo. Una buena pregunta de choice es la que tiene un enunciado con una pregunta que yo la puedo responder sin mirar las opciones. Con esto no lo podemos hacer. Tengo que leer las opciones para ver de qué características me está hablando. ¿Está bien? Pero bueno, lo perdonamos y lo leemos. La constante de filtración depende de la permeabilidad y la superficie de la barrera de filtración glomerular. Esa es la correcta, ¿no? Pero vamos a leer las otras porque a ver si nos confundíamos. Por ejemplo, ¿expresa la relación entre la presión hidrostática y la presión oncótica dentro y fuera del capilar? Seguro que no. Su valor normal es de 160 a 180 litros por día. ¿Disminuye al contraerse las células endoteliales? Esa podría ser correcta. Esta, de todas maneras, no es una buena pregunta esta. ¿Por qué? Porque si yo miro esta diapositiva que la tienen en el CITES, pero yo no le di mucha bolilla porque no me interesa que sepan de memoria cosas. Pero la constante de filtración puede disminuir ante, por ejemplo, la hormona antidiurética, angiotensina 2, PTH, endotelina. Y la angiotensina 2, ustedes no sé si lo vieron, pero es un potente vasoconstrictor, que lo vamos a ver acá. Entonces, si yo hago una vasoconstricción, podría decir que disminuye, digamos, que disminuye la superficie de filtración, ¿no? O sea que de todos modos, esto no va a ser una pregunta que aparece en un examen, porque no está buena desde ningún punto de vista. Pero está bueno discutirlo acá. ¿Cómo es? Y esta sí es una parte importante de la clase, hay cosas que son relevantes. ¿Hasta acá van bien? ¿Habían leído ustedes algo de este tema? Sí. Habían leído. ¿Les sirve venir a clase? Sí. Bien, les da una vuelta de rosca. Bien, ¿cómo es la regulación del flujo? ¿Cómo regulamos? Nosotros dijimos, bueno, el volumen de filtrado glomerular depende de esto, fisiológicamente se puede ver afectado, sea una vasoconstricción, una vasodilatación. Muy bien, ¿cómo se regula el volumen de filtrado glomerular? Hay tres vías de regulación. Una, que es la más importante, más importante para entender, la otra uno la puede estudiar fácil.
es la autorregulación renal. La autorregulación es una característica intrínseca del riñón que no depende de sistema hormonal alguno ni de sistema nervioso. Autorregulación renal es un mecanismo para regular el volumen de filtrado glomerular independiente de cualquier otro sistema. ¿Se entiende? Es endógeno. También hay regulación neural y regulación hormonal. Es decir, el volumen de filtrado glomerular se puede regular. Es redundante la regulación. Autorregular, regular por vía nerviosa y por vía hormonal. No ocurre o la una o la otra, ocurren las tres en simultáneo. ¿De acuerdo? ¿Qué es la autorregulación? Y vamos a prestar atención a estos gráficos porque a mí, contrario a lo que le pasa normalmente a ustedes como estudiantes, la carrera de medicina, ven un gráfico y se asustan y dicen, uy, esto no entiendo nada. Entonces, uno de los objetivos de la cursada de fisiología del renal y de la sangre es que se enfrenten a un gráfico y que se relajen y lo interpreten y van a ver cuán placentero es entenderlo. Porque me hace que no estudie cosas, sino que las interprete de memoria, que no las estudie de memoria, sino que las interprete. Acá tenemos un gráfico en donde están, en realidad 3 gráficos en donde está graficado el flujo sanguíneo renal en rojo, el volumen de filtrado glomerular en azul y la resistencia de la arteriola aferente y eferente. ¿Está bien? ¿En función de qué están graficadas estas 3 variables? En función de la presión arterial. Yo hace un rato les dije, bueno, mi presión arterial es una, pero si yo hago la vertical, me cambia. Si yo estoy en reposo acostado, me cambia, y si me estoy sumergida en una pileta, me cambia. ¿Está bien? Los riñones tienen que seguir filtrando constantemente, de tal modo que alcancen el objetivo de 180 litros por día o 125 mililitros por minuto, más allá de que yo esté nadando. ¿Está bien? Eso lo van a lograr gracias a la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación es mantener constante el volumen de filtrado glomerular, fíjense, mantener constante el flujo sanguíneo, en realidad es mantener constante el flujo sanguíneo renal para mantener constante el volumen de filtrado glomerular, pese a que la presión fue, fíjense, de 80 a 160 y se mantuvo constante el flujo sanguíneo y se mantuvo constante el volumen de filtrado glomerular. Pero la presión pasó de 80 a 160 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Por debajo del valor de 80, ¿qué le pasó al flujo sanguíneo? Si la presión cae por debajo de 80, ¿qué le pasó? No se mantuvo más constante. Y por debajo de 80 no se mantuvo más constante el volumen de filtrado. Es decir, la autorregulación es un mecanismo endógeno del riñón que permite mantener constante el flujo sanguíneo renal y el volumen de filtrado glomerular, pese a que aumente la presión dentro de un cierto rango, entre 80 y 160, le nefrega a los riñones. Aumentó la presión, pero ellos siguen con el mismo flujo sanguíneo y por tanto con el mismo volumen de filtrado. ¿Cómo logran eso? ¿Cómo lo logran? Porque eso yo lo puedo repetir, pero tengo que entender. ¿Cómo es que logran hacerlo? ¿Cómo logran los riñones hacerlo? Apretando la manguera, como lo vimos hace un rato, modificando la resistencia y veamos de qué arteriola. Fíjense, en verde está la arteriola eferente y en azul la arteriola aferente. La resistencia de la arteriola eferente varió mucho con el cambio de presión, o sea que no está contribuyendo en nada la arteriola eferente a mantener constante esto, no se modificó. Pero fíjense, ¿qué le pasó a la resistencia de la arteriola aferente a medida que aumentó la presión de 80 a 160? Aumentó. Es decir que gracias a, ahora lo vamos a ver cómo, pero gracias a un aumento de la vasoconstricción, que es una manera de decir, gracias a un aumento de la resistencia de la arteriola aferente, logro mantener constante el flujo sanguíneo y por lo tanto el volumen de filtrado glomerular, pese a que aumentó la presión arterial. ¿Se entiende? Eso es lo que definimos como autorregulación.
Es decir, autorregulación significa regular la resistencia de la arteriola aferente, ¿sí?, ante un cambio, ante un aumento de la presión arterial para mantener constante esa función central que llevan a cabo los riñones, que es el filtrado glomerular, donde todo se inicia, toda la orina que vamos a formar la iniciamos filtrando, ¿sí? ¿Cómo se logra o cómo se hace o cómo responde, cómo se entera de esto y lo lleva adelante el riñón? Hay dos mecanismos que juegan en simultáneo para autorregular. Uno, que es un mecanismo llamado miogénico, su nombre lo define. Mio es músculo, génico es origen. O sea, un mecanismo que tiene su origen en el músculo de la arteriola aferente, ¿está bien?, que responde de esta manera. Supongamos que aumenta la presión, ¿no? La presión aumenta, de 80 se fue a 90, ¿sí? Supongamos. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta la presión, la sangre que llega a arteriola aferente estira la arteriola. ¿Están de acuerdo con eso? Acá tienen que usar mucho la cabeza del razonamiento. Entonces yo estiro, aumentó la presión. ¿Cómo responde el músculo? Contrayéndose. ¿Está bien? Entonces, ante un estiramiento, esto es mecanismo miogénico, estiro el músculo, se contrae. Entonces, si aumenta la presión arterial, hay un estiramiento del músculo liso de la arteriola aferente, respondiendo con una vasoconstricción. Y si yo hacía una vasoconstricción en la arteriola aferente, ¿qué pasaba? Si yo hacía una vasoconstricción en la arteriola aferente, decíamos que disminuía la presión y disminuye el flujo, y por lo tanto, ¿qué le va a pasar al volumen de filtrado glomerular? Disminuye. ¿Están de acuerdo que si aumenta la presión tendería a aumentar el volumen de filtrado? A más presión, más volumen filtrado. Pero no, lo tengo que mantener constante. Entonces, hay un estiramiento, respondo bajándolo. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron eso? Bien. Ese es el mecanismo miogénico, pero en simultáneo esto explica el 50% de la regulación. La otra mitad se debe a otro mecanismo, que se llama mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Es decir, el túbulo le da información al glomérulo. Ojo con esto porque hay otro mecanismo que vamos a ver la clase que viene, que se llama glomérulo tubular. ¿Está bien? Esto es túbulo glomerular. El túbulo le da información al glomérulo. ¿Qué túbulo? ¿Qué túbulo? Supongamos que ante un aumento de la presión, sigamos con el ejemplo que aumentó la presión, me llevaría a aumentar el volumen de filtrado. Pero ¿qué pasa? Si aumenta la presión, lo que va a pasar es que filtro más y entonces fluye más líquido por un ratito hasta que llega a la mácula densa. ¿Se acuerdan la mácula densa que estaba ahí frente al glomérulo? ¿Sí? Entonces en la mácula densa se sensa que hay mayor contenido, mayor fluido y mayor contenido de sodio del principal componente, y entonces manda una molécula, acá lo vemos mejor. Si yo tengo, digamos, mayor filtrado porque me aumentó la presión, a nivel de la mácula densa se sensa y se manda una molécula que es adenosina, no me importa, a arteriola aferente, que genera salida de calcio y contracción muscular. ¿Está bien? Entonces, los dos mecanismos que sirven para autorregular tienen que ver con generar una vasoconstricción en arteriola aferente. Una en respuesta al estiramiento y otra en respuesta a una molécula que hace que salga más calcio y que se contraiga. ¿Está bien? Son dos mecanismos diferentes, complementarios, que llevan a regular el volumen de filtrado glomerular ante un aumento de la presión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Viene pregunta de parcialito. La capacidad del riñón de autorregular el volumen y el flujo, ¿se debe? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Lo acabamos de ver. A la retroalimentación túbulo-glomerular y al mecanismo miogénico. Como respuesta, veamos si las otras pueden confundirnos. A modificaciones específicas del radio de la arteriola eferente, es la aferente la que participa, ¿no? Al balance glomérulo-tubular y el mecanismo miogénico, ojo que esto es túbulo-glomerular.
¿sí? Mácula densa le da información, le manda adenosina. ¿Está bien? ¿A la acción de la renina y el mecanismo miogénico? No. Si lo entendimos bien, podemos responder esa pregunta. Además de esta autorregulación que es endógena, ¿sí? No requiere del sistema nervioso ni hormonal, hay una regulación neural vía simpática y una regulación hormonal que la vamos a ver en la clase de sodio y vamos a retomar esto, ¿vale? Hoy por hoy no quiero excederme en información. ¿Entendimos hasta acá? Con esto terminaríamos la primera clase y me queda 35 minutos para la segunda clase. No. La segunda clase, que siempre en otras épocas la dábamos juntas, o sea que no estamos muy mal. Chicos, ¿por qué empezaron a hablar? ¿Se aburrieron ya? A mí me interesa, esta clase es muy importante, haber entendido cómo son las fuerzas que favorecen y se oponen, cómo es el mecanismo a la filtración, cómo es el mecanismo de autorregulación renal. Si entendieron eso, entendieron un montón. Ahora vamos a ver algo que intuitivamente es más fácil de entender, aunque no siempre es tan intuitivo. ¿Cómo evaluamos si un paciente tiene conservada su función renal? Es decir, ¿cómo evaluamos si un paciente tiene su capacidad de filtrar normal, en primera pregunta, si puede reabsorber, si pueden secretar sus riñones para poder excretar, ¿sí? Eso lo tenemos que poder evaluar desde afuera. Una cosa importante, y en pongo este dibujo porque es para que gráficamente les quede, no hay manera de sacar información respecto a la función renal sin tener datos obtenidos de una muestra de sangre y una muestra de orina. Es decir, siempre que queremos evaluar la función renal de un paciente, no tenemos que hacerle una ecografía o un estudio de imágenes. Lo primero que vamos a hacer es tomar una muestra de sangre y una muestra de orina de ese paciente. Y a partir de eso vamos a sacar información en una primera instancia. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que evaluar si filtra, si reabsorbe, si secreta, teniendo en el concepto de carga en la cabeza. Acá hay una preguntita sobre la carga que yo se lo expliqué en la primera diapositiva, a ver si nos quedó. ¿Qué sería la carga filtrada de un soluto? No miremos ninguna respuesta. ¿Qué es la carga filtrada de un soluto? Cantidad de sustancia que se filtra en una unidad de tiempo. Muy bien, la cantidad de sustancia que se filtra en una unidad de tiempo. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces busco, ¿es la cantidad de sustancia no reabsorbida sobre el total filtrado? No. ¿Es la cantidad de sustancia que será excretada sobre el total filtrado? ¿Dudan de eso? Bien. ¿Es la cantidad de sustancia presente en el volumen de filtrado glomerular? Esa es correcta, pero está difícil puesto, porque por eso digo que hay que pensar, está puesto de una manera difícil. Pero ahí poder absorber. Dice, es la cantidad de sustancia presente en el volumen de filtrado glomerular. Volumen de filtrado glomerular. ¿Qué cantidad? ¿Cuál es el volumen de filtrado glomerular normal? Que hoy me lo van a decir bien porque lo acabamos de decir. 180 litros. 180 litros de plasma, ¿no es cierto? Por día. Sí. Pueden también decirme 125 mililitros por minuto si quisieran. Me pueden hablar en otra unidad de tiempo. ¿Sí? Lo que no pueden decir 125 mililitros por día. No mezclen los números. ¿Está bien? Bien, 180 litros de plasma por día. ¿Sí? Fíjense, les voy a hacer esta cosa para que razonen. Si yo hablo de la carga filtrada de sodio, ¿sí? Es la cantidad de sodio que se filtra al cabo de un día, por ejemplo. Si quieren, masa de sodio filtrado por día. ¿Sí? Y el volumen de filtrado glomerular no me habla de sodio, me habla de todo el plasma. ¿Sí? Entonces yo tengo 180 litros de plasma que filtro al cabo de un día.
En estos 180 litros voy a tener una cierta cantidad de sodio, que lo podemos estimar. ¿Cuál es la concentración plasmática de sodio? 140. ¿Cuánto es la cantidad de sodio en plasma? 145. 140 ¿qué? Equivalentes. 140 miliequivalentes es una concentración. ¿Por litro? Esa es la concentración de sodio en plasma. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto quiere decir que en un litro de plasma, yo tengo 140 miliequivalentes de sodio. ¿Sí? 140 en un litro. Pero yo no filtro un litro de plasma, filtro 180 litros de plasma al cabo de un día, ¿sí? Por día. Entonces, ¿cuánto tengo? 180 por 140. Esa es la carga filtrada de sodio. ¿Se entiende? Vamos a hacer la cuenta. Da mucho de equivalentes por día. Entonces, está puesto de una manera difícil, pero esa es la correcta. Lo correcto es decir, es la cantidad de sustancia, sodio, glucosa, lo que quieran, presente en el volumen que filtré a lo largo del día. ¿Entienden? ¿Es el volumen de plasma filtrado? No. Una carga no es un volumen, sino es una masa de sodio filtrado por unidad de tiempo. Es una cantidad. ¿Está bien? Está difícil, pero esa es la correcta. Esa sí puede ser una pregunta de examen, ¿eh? Bien, ¿cómo evalúo? ¿Cómo evalúo la función renal? Tomo una muestra de sangre, tomo una muestra de orina. A partir de eso hago una cuentita. ¿Está bien? De la muestra de sangre, voy a sacar un dato, básicamente. ¿Sí? Y es la concentración de la sustancia que estoy evaluando. ¿Está bien? Entonces, del análisis de sangre, voy a sacar de ese paciente, voy a sacar la concentración plasmática de una sustancia que esté evaluando. Puede ser sodio, puede ser glucosa, puede ser creatinina, que ahora vamos a ver qué es, inulina, lo que fuera. Del análisis de orina de ese paciente, voy a sacar la concentración en orina de esa misma sustancia que estoy evaluando. ¿Y qué otra cosa más puedo medirle al paciente de la orina? Flujo urinario. ¿Qué volumen urinó al cabo de un día, una hora? Lo que yo le diga, recoja orina de 24 horas o recoja orina de 12 horas o lo que sea. Pero yo puedo tener ese dato. Flujo de orina al cabo de un tiempo, concentración de la sustancia que esté evaluando en orina y la concentración de la sustancia que esté evaluando en el plasma. ¿Está bien? Bien. Entonces, con esos tres datos, yo puedo estimar algo que vamos a definir como clearance, aclaramiento o depuración de una sustancia. ¿Sí? Y antes de entrar en la definición de clearance, le voy a hacer un test que se le hizo en Estados Unidos, no me acuerdo en qué universidad, a un grupo de alumnos para ver si entendían el concepto de clearance. ¿Sí? Cuando hablamos de clearance o aclaramiento, depuración, la definición del libro me dice que es el volumen de plasma que se depura totalmente de la sustancia que estemos evaluando en una unidad de tiempo. ¿Está bien? Esa es la definición de clearance en cualquier libro, lo van a encontrar así. Volumen de plasma que se depura totalmente de una sustancia en una unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces, el test dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo un esquema, una muestra de plasma, 400 mililitros de plasma, en donde está representado con bolitas negras el sodio en plasma. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 3, 24 bolitas de sodio en 400 mililitros. Supongamos que el volumen de plasma depurado de sodio es de 100 mililitros. Supongamos que se depura de sodio ese plasma, esos 400 mililitros, 100 mililitros se depuran de sodio. ¿Ustedes cuál creen que sería el gráfico que representa a cómo va a quedar el plasma luego que depuro 100 mililitros de sodio? ¿Está bien? Como este, que me quedaron 300 mililitros, o sea, la misma cantidad de pelotitas, pero 1, 2, 3, 4, 5, no,
6 por 3, 18, le saqué a los 100 mililitros las pelotitas que tenía. Va a quedar como esto, sacando las pelotitas abajo, o va a quedar de esta manera, es decir, el mismo volumen pero con menos pelotitas. Muy bien, ustedes son más inteligentes que los chicos de Estados Unidos porque contestaban oeste, ¿está bien? Entonces, ¿por qué va a quedar así? ¿Y qué es? Porque si yo me leo la definición del libro, dice, es el volumen de plasma que se depura totalmente de una sustancia en una unidad de tiempo. Entonces yo puedo decir, este volumen se depuró totalmente de una sustancia en una unidad de tiempo. Por eso puede confundir. Sin embargo, ustedes dicen, no, queda igual. Y si se los hago en colores, fíjense cuánto más claro es el concepto. Yo tengo plasma antes de pasar por el riñón, ¿sí? Si digo la definición virtual, digo, bueno, es el volumen de plasma que se depuró totalmente de una sustancia en una unidad de tiempo. Digo, bueno, este cacho de plasma no tiene más esa sustancia, si sigo a rajatabla la definición. Sin embargo, no es así, queda así el plasma. ¿Está bien? Entonces, la definición esta es la que representa lo que significa el clearance de una sustancia. En realidad, para poder definirlo mejor, se habla de un volumen de plasma que se depura totalmente de una sustancia, si quieren, es un volumen virtual, no es un volumen real. Es el plasma que se depura. Y acá yo quiero presentar un concepto que, más allá de lo que puedan leer en cualquier libro, quiero que lo tengamos en la cabeza porque ese es el concepto de clearance. Yo tengo una determinada sustancia en mi plasma, filtro, ¿sí? Todo lo que vaya a ocurrir, o el aclaramiento, lo que llamamos el aclaramiento de esa sustancia del plasma, va a depender de cómo esa sustancia sea procesada por el riñón. Por ejemplo, si yo filtro sodio y luego lo recupero y no lo secreto, lo recupero, si yo filtro 100% el sodio del plasma, porque no tengo restricción, el sodio pasa la barrera de filtración sin problema, y yo recupero a lo largo de los riñones el 99% y solo excreto un 1%, ¿hay mucho aclaramiento de sodio en el plasma? No hay aclaramiento, porque lo filtro pero lo recupero. Entonces, excreto muy poco sodio. Ahora, si yo tengo una sustancia que la filtro y luego no la reabsorbo, filtro y sigue de largo, ¿cómo va a ser el aclaramiento de esa sustancia? Mucho mayor que el de sodio, ¿está bien? Entonces, todo, digamos, ¿cómo va a ser el clearance de una sustancia? Va a depender de cuál sea el manejo renal de esa sustancia, ¿se entiende? Entonces, nosotros podemos evaluar la capacidad de filtrado que tiene un riñón estimando el clearance de inulina o creatinina. Inulina es una sustancia exógena y creatinina es una sustancia endógena. ¿Por qué? Porque esa sustancia solo se filtra, ni se reabsorbe, ni se secreta. ¿Están de acuerdo entonces que una sustancia que solo se filtra, la carga excretada va a ser igual a su carga filtrada? Porque esa sustancia, así como la filtré, sigue de largo hacia el inodoro. ¿Está bien? No la recupero, ni secreto más de esa sustancia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, el clearance de inulina o de creatinina me permite estimar el volumen de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque me va a permitir, conociendo, dosando creatinina en plasma, dosando creatinina en orina, perdón. O sea, mido la concentración de creatinina en plasma, mido la concentración de creatinina en orina y el flujo urinario, hago una cuenta. Yo digo, bueno, la carga excretada es igual a la carga filtrada porque esta sustancia ni se reabsorbe ni se secreta, solo se filtra. ¿Sí? Entonces, la carga filtrada es, si quieren, la concentración de inulina o creatinina en plasma por el volumen de filtrado glomerular, que era la pregunta del parcialito. ¿Están de acuerdo ustedes? Fíjense la regla de 3 simples, porque así es. Primero lo entienden, después, si quieren, usan la formulita. Carga filtrada de creatinina o de inulina. A ver si estamos todos de acuerdo. Carga filtrada de
creatinina o de inulina? Yo tengo una determinada concentración plasmática de creatinina, lo saqué del análisis de sangre. Tengo una determinada concentración en orina de creatinina y un determinado flujo urinario, volumen por unidad de tiempo de orina. ¿Está bien? Yo lo que digo es lo siguiente: la carga filtrada de creatinina, ¿están todos de acuerdo que es la concentración de creatinina medido en miligramos o gramos por litro en plasma o miligramos por litro en orina, y el volumen es litro por día, pónganse, o litro o mililitro por minuto, o sea, unidad de volumen sobre unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, lo que definimos como carga filtrada es, yo sé que en un litro de plasma tengo tantos miligramos de creatinina. En 180 litros de plasma, que es lo que yo filtro, que es el volumen de filtrado glomerular, voy a tener tantos miligramos de creatinina. O sea que el volumen de filtrado glomerular por la concentración de creatinina en el plasma me da la carga filtrada. Es una regla de 3 simple. ¿Entienden lo que estoy haciendo? O sea, concentración plasmática de inulina o de creatinina por volumen de filtrado glomerular es esta regla de 3 simple, que es volumen de filtrado por concentración plasmática me da lo que llamamos carga filtrada. ¿Sí? Acá está puesto, porque después van a decir, uy, la fórmula de carga filtrada es concentración de la sustancia en plasma por volumen de filtrado glomerular. Lo van a usar así, pero entiendan que es una regla de 3 simples. Si yo digo, en un litro de plasma tengo esta cantidad de la sustancia que estoy evaluando, en 180 litros, que es el volumen de filtrado, ¿cuánto voy a tener? Multiplicar el volumen de filtrado por la concentración plasmática es lo que definimos carga filtrada. ¿Y carga excretada qué es? Yo digo, es lo mismo, pero en orina. Yo digo, si en un litro de orina yo tengo X miligramos de creatinina, en 2 litros, si oriné 2 litros por día de orina, voy a tener tanto. Entonces es el flujo urinario multiplicada por la concentración en orina de esa sustancia, me da lo que llamamos carga excretada. ¿Están entendiendo esto? Estoy haciendo una regla de 3 simple, que lo traduzco a ponerlo en fórmula, como en una formulita como va a aparecer en todos los libros. Carga filtrada es la concentración de la sustancia en plasma por el volumen de filtrado glomerular. Y carga excretada es la concentración de la sustancia en orina por el flujo urinario. ¿Está bien? De acá, yo digo que el clearance de una sustancia que solo se filtra, como es la creatinina o la inulina, me permite estimar el volumen de filtrado glomerular. O es parecido al volumen, me permite estimarlo, multiplicando la concentración de esa sustancia en orina, el flujo urinario, y dividiéndolo, o sea, reorganizo esto que está acá multiplicando, lo paso dividiendo y me da la ecuación de clearance. ¿Se entiende? Entonces yo tengo un paciente, le hice dosar creatinina en plasma, en orina, y recoger el volumen, el flujo urinario, que es volumen orinado en una unidad de tiempo, en un día, en unas tantas horas. Y con esos 3 datos hago esta cuenta. Multiplico la concentración de creatinina en orina por el flujo urinario y lo divido por la concentración de creatinina del plasma del paciente. Con eso obtengo el valor de clearance de creatinina, que es equivalente al volumen de filtrado glomerular. ¿En qué unidades va a estar? En mililitros por minuto o en litros por día, de acuerdo a las unidades que yo tenga, pero siempre un clearance es una unidad volumen de plasma depurado, es un volumen virtual, depurado totalmente de la sustancia que estamos evaluando en una unidad de tiempo. ¿Está bien? ¿Cuánto me tiene que dar el clearance de creatinina normal en un paciente? 180 litros. 180 litros días o 125 mililitros. ¿De acuerdo? Eso van a practicar ahora cuando hagan ejercicios en el TP, van a practicar estas ecuaciones. ¿Está bien? Supongamos que yo quiero evaluar si digo, bueno, este paciente me da bien, filtra bien su riñón, 180 litros por día, hice la cuenta de creatinina, y me dio que filtraba bien. ¿Está bien? Ahora,
Supongamos que yo quiero ver si tiene conservada su capacidad de reabsorber. Entonces, voy a calcular, voy a estimar el clearance de una sustancia que se reabsorba totalmente, en condiciones normales. Por ejemplo, la glucosa. ¿Están todos de acuerdo que la glucosa no aparece en orina? Salvo que tenga orinas dulces, que ustedes ya cursaron endocrino, que sería el caso de qué patología. Diabetes. La diabetes, ¿sí? En ese caso sí aparece en orina, pero en condiciones normales no. O puede aparecer en orina si tengo alguna falla en la reabsorción. Lo tengo que poder evaluar. Bueno, calculo el clearance de glucosa. ¿Qué tengo que conocer para calcular el clearance de glucosa? La concentración, sacar una muestra de sangre y medir la glucemia en la sangre, en orina y el flujo urinario. Con esos tres datos me calculo el clearance de glucosa. ¿Cómo debería ser el clearance de glucosa si es una sustancia que se reabsorbe totalmente? ¿Hay depuración? No hay depuración. La filtro, la glucosa y la vuelvo totalmente a sangre. No aparece en orina. Entonces, no hay aclaramiento, no hay depuración. El clearance es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, clearance igual a 0 no se depura. ¿Por qué? Porque la glucosa se reabsorbe por un transportador y no pasa nada. ¿Está bien? ¿Entienden el concepto de clearance? Si yo solo filtro, va a haber depuración. Importante. Si filtro y reabsorbo todo lo que filtré, no va a haber depuración y el clearance va a ser igual a 0. Ahora, ¿cómo evalúo si ese señor tiene... bueno, una cosa que no sé si voy a llegar a dar, si patológico, esto lo vamos a ver la clase que viene. Preguntita de parcialito. No, pero si no, para que puedan responder se lo tengo que preguntar. Vamos a enfrentarnos con este gráfico. Si no terminamos la clase que viene, empezamos con lo que me falta. No me va a faltar mucho, pero digo, empezamos con el, no se preocupen por eso. Yo lo que quiero es haber abordado los temas en profundidad. Tenemos un gráfico que ustedes lo miran y van a decir, ¡horror! 3 curvas, unas cosas grises, nombres en inglés. Bueno, ¿qué está graficado acá? Es muy pretencioso. Están graficadas 3 cosas al mismo tiempo. Están graficadas la carga filtrada de glucosa, la carga reabsorbida, o sea, cuánto filtró, cuánto reabsorbió, y la carga excretada, porque la glucosa no se secreta. Se reabsorbe y se excreta. ¿Está bien? Se filtra, se reabsorbe y se excreta. Entonces, fíjense, está graficado en este eje esas 3 cosas. Como es una carga, tiene unidades de cantidad, miligramos, por unidad de tiempo. Siempre fíjense las unidades porque lo ayuda un montón a entender. Dijimos que el concepto de carga es una cantidad por unidad de tiempo. Entonces está unidades de cantidad, miligramos por minuto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué tengo graficado en el eje de las X? Tengo concentración de glucosa en plasma. Fíjense, en gris, voy aumentando, ¿no? Fíjense que en gris está definido lo que llamamos rango normal de glucosa en plasma. Es decir, ¿cuáles son los límites normales de glucosa? ¿Vieron cuando uno se hace un análisis de sangre? Ve glucemia, valor máximo 100 miligramos por decilitro y un valor mínimo 60. ¿Está bien? Hay un rango. Está graficado acá. ¿Qué pasa con la carga filtrada? ¿Con cuánto filtro de glucosa a medida que aumento la concentración de glucosa en plasma? Curva amarilla. ¿Qué pasa? ¿Cómo filtro a medida que aumenta la concentración en plasma? Lineal. Linealmente. Tengo más, filtro más. Tengo menos. No hay restricción al filtrado de la glucosa. Pasa sin restricción. Tengo más en plasma, filtro más. Tengo menos, filtro menos. Lineal. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la carga reabsorbida? Fíjense. Reabsorbo en rojo, ¿no? Reabsorbo linealmente, tengo más, reabsorbo más. ¿Y qué pasa? Llegó un momento, ¿qué pasó? No reabsorbo más, por más que le siga aumentando. ¿Qué pasó? ¿Se saturó quién? Los transportadores. Los transportadores que transportan glucosa. ¿Está bien? Estaba ahí el grafiquito. Hay transportadores de sodio-glucosa que tienen un límite y se saturan. Ahora, fíjense una cosa que es muy interesante. ¿Se saturan muy cerca del rango fisiológico normal? Se saturan lejísimo. Es decir, que tengo que tener concentración de glucosa en plasma muy elevada para que saturarlos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Carga filtrada,
si yo les vuelvo a poner la fórmula no porque sea una fórmula, sino la ecuación donde razonamos, carga excretada va a ser, para el caso de la glucosa, ¿sí? La carga excretada de glucosa va a ser igual a la carga filtrada de glucosa menos lo que le quito reabsorbiendo. ¿Están de acuerdo? No le agrego secretando porque no se secreta la glucosa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le quito todo, filtré y reabsorbo el 100%, me aparece 0 en orina. Entonces, fíjense, hasta que saturé, en orina aparecía 0. Pero cuando saturé, como ya no puedo seguir reabsorbiendo, empieza a aparecer en la orina. ¿Se entiende? Por eso empieza a aparecer carga excretada. Pero es una situación patológica. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de lo fisiológico y normal, tengo que exceder mucho el umbral de glucosa plasmática y así todo no aparece en orina. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo con esto? Eso se llama umbral plasmático. Bueno, en otra clase le damos un poquito más de vuelta. Quedamos en parcialización. Y en base al gráfico que se muestran las curvas de carga filtrada, reabsorbida y excretada de glucosa en función de la concentración plasmática, o sea, el gráfico que acabamos de ver, indique la opción correcta y dice, a concentraciones fisiológicas de glucosa plasmática, ¿su carga filtrada es igual a su carga reabsorbida? Sí. Esa es correcta, sin lugar a dudas. Después dice, el TM de glucosa, pues después vemos las opciones. Ustedes la ven y si no, la consultan. Tenemos también la capacidad de evaluar si el paciente tiene conservada su función de secretar. Para eso tenemos que usar una sustancia que se filtre y que se secrete. ¿Está bien? Una de esas sustancias a baja concentración plasmática, no, a alta concentración plasmática, es lo que llamamos el para-aminoipurato, o ácido para-aminoipúrico. Es una sustancia que además de filtrarse, se secreta. ¿Está bien? Entonces, a altas concentraciones, ¿a ustedes qué les parece? Si la sustancia se filtra, no se reabsorbe, pero se secreta, ¿la voy a depurar más que la inulina o menos? Más, porque no solo la saco del plasma filtrando, sino que la saco secretando. ¿Está bien? Entonces, una sustancia que se secreta, además de filtrarse, va a tener un clearance o un aclaramiento superior a una sustancia que solo se filtra. ¿Están de acuerdo con eso? Bien, entonces puedo hacer el razonamiento y ver en este gráfico qué le va a pasar a una sustancia que se filtra, se secreta y excreta. Entonces fíjense, a medida que aumenta la concentración plasmática de para-aminoipurato, la carga filtrada aumenta linealmente. ¿Cómo es la carga secretada? La carga secretada hace que yo secrete por un transportador, así como la glucosa la reabsorbo, hay un transportador que permite secretar para-aminoipurato, entonces hace que a medida que aumenta la concentración plasmática, aumenta la secreción hasta que satura el transportador y se satura. ¿Y qué pasa con la carga excretada? La carga excretada es la sumatoria de estas dos curvas, es superior a lo filtrado y superior a lo secretado por separado, la suma de los filtrados más los secretados. Bien, esto lo voy a saltear, lo vamos a dejar. Entonces, para resumir lo que vimos, si tomamos a la inulina o a la creatinina como medidores del volumen de filtrado del clearance de creatinina o inulina como medida de filtrado, si el clearance de una sustancia es menor al clearance de inulina, es decir, si el aclaramiento de una sustancia es menor al de inulina o creatinina, eso quiere decir que la sustancia se reabsorbe. ¿Están de acuerdo? Bien. Si el clearance de una sustancia es mayor al clearance de inulina, quiere decir que la sustancia se secreta. Siempre se filtra, ¿no? Además, se secreta. Y si el clearance de una sustancia es igual al clearance de inulina, quiere decir que solo se filtra esa sustancia. ¿Está bien? Bien. Esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Esto no me importa, lo van a hacer después.
Por último, y para terminar, y con esto terminar porque esto no está en ningún libro, estoy muy feliz de haber terminado con el objetivo de dar toda la clase, es lo siguiente. Fíjense, esto es un problema de la guía. Nosotros tenemos una cierta capacidad de filtrado, pero hay una prueba que se usa en la clínica que se llama prueba de reserva renal. La prueba se basa en el principio de la autorregulación. Volvemos a la autorregulación. ¿Se acuerdan que la autorregulación tenía dos elementos? Uno que es miogénico, que se debe al estiramiento y constricción, y otro que era el feedback o retroalimentación túbulo-glomerular. Se basa en esta habilidad que tienen los riñones. Fíjense, la reserva renal es la habilidad que tienen los riñones de aumentar el volumen de filtrado glomerular, o sea, pueden aumentarlo más de lo normal cuando se lo estimula con una dieta rica en proteínas de origen animal. Es decir, yo tengo que evaluar la función de un paciente y lo puedo hacer viendo su reserva renal. ¿Qué hago? Le doy de comer hamburguesas en el servicio donde le voy a hacer este estudio, ¿sí? Donde Fernández se hace, hay olor a bife a la mañana. Le damos una dieta rica en proteínas, o sea, carne, bife o hamburguesa, que estimula el volumen de filtrado glomerular. ¿Por qué? Ustedes lo van a poder razonar. Miren, fíjense, en este gráfico está graficado el clearance de creatinina, o sea, el volumen de filtrado glomerular, ¿estamos de acuerdo? En función previo y luego de una carga de proteica de 80 gramos de proteína, o sea, un bife de lomo, ¿está bien? ¿Y qué le pasó al volumen de filtrado glomerular luego de esta ingesta proteica? Aumentó por un tiempo y luego disminuyó. ¿Sí? Si funciona bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver si están de acuerdo. Si yo, ante una comida rica en proteínas de origen animal, ¿sí? Lo que voy a originar es mayor disponibilidad de aminoácidos, ¿sí? Al tener mayor disponibilidad de aminoácidos, me voy a aminoácidos, hay mayor aminoácidos, mayor cloruro de sodio, filtro más. Y lo que va a ocurrir es que tengo más aporte de fluido a la mácula densa y la mácula densa le manda a adenosina a la arteriola aferente y la manda a contraer. ¿Está bien? Entonces, ante una comida muy rica en proteínas de origen animal, aumenta la disponibilidad de aminoácidos, se produce una mayor reabsorción de sodio ligada a los aminoácidos, o sea, sodio aminoácidos transportador, sodio aminoácidos. Esto hace que tenga menos disponibilidad de sodio en la mácula densa y lleva a disminuir el feedback glomerulotubular, provocando un aumento del volumen de filtrado. ¿Está bien? Yo tenía el grafiquito, esperen, no tenía, pensé que acá tenía un gráfico, porque ustedes tienen en la guía de TP qué le pasa a un paciente que no tiene habilidad de aumentar, y van a ver si esta curva se ve reducida. Ahora lo van a retomar en el práctico porque ya estamos con medio cansados. Bueno, la idea es que con esto terminamos de ver los contenidos más importantes de las dos primeras clases. Nos vemos.